Bien, iniciamos este segundo vídeo sobre el sistema inmune para hablar de los mecanismos de defensa específicos y del sistema inmune propiamente dicho. Cuando los mecanismos inespecíficos que vimos en el vídeo 1 no son suficientes para detener la infección por un patógeno, pues entonces se activan mecanismos específicos de defensa contra ese patógeno que desencadenó, que activó el sistema inmune. El conjunto de mecanismos que se activan reciben el nombre de respuesta inmune o respuesta inmunitaria y corre a cargo de un sistema orgánico denominado sistema inmune, cuya misión última es generar, primero, neutralizar al patógeno y segundo, generar inmunidad frente a él, para que futuras posibles infecciones no tengan ningún efecto sobre el organismo. La respuesta inmune y la inmunidad son funciones orgánicas propias del sistema inmune o sistema inmunitario. Bien, el sistema inmune, a diferencia de otros sistemas orgánicos, es un sistema deslocalizado. No es tan concreto y tan localizado como otros sistemas como circulatorio. Todo el mundo sabe decir órganos del aparato circulatorio, del excretor, del respiratorio, del digestivo, pero del sistema inmune es más difícil porque está deslocalizado y es difuso en el organismo. Sin embargo, en él hay dos componentes, dos partes o componentes claras y netas. Por un lado tenemos lo que se llama un componente celular, que son células propias del sistema inmune, y por otro lado, lo que se llama un componente humoral o molecular, que son una serie de proteínas, proteínas globulares solubles, propias también del sistema inmune y muy importantes. Vamos a ir parte a parte. ¿Quién es el sistema celular? Pues mirar, el sistema celular del sistema inmune básicamente son los leucocitos, los glóbulos blancos que circulan en la sangre, y entre ellos uno muy concreto, estos, los linfocitos. Los linfocitos son las células propias del sistema inmune. Hay más de 1 billón de linfocitos distribuidos por todo el organismo, se desplazan por la sangre y por la linfa y se acumulan y se originan en una serie de órganos del cuerpo que se llaman órganos linfoides. Estos órganos linfoides es donde se forman y se acumulan y se almacenan los linfocitos, por lo tanto son órganos del sistema inmune. ¿Quiénes son los órganos linfoides? Pues como os decía antes, son órganos dispersos por el organismo y que a veces tienen muchas funciones. Por ejemplo, un órgano linfoide, la médula ósea de los huesos largos, el timo, una pequeña glándula que hay aquí detrás del esternón, las placas de Peyer del intestino, que son unos pequeños órganos casi microscópicos que se encuentran distribuidos a lo largo de todo el tubo, el intestino delgado, el apéndice, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos, y en fin, el bazo también es un órgano linfoide muy importante. Todos estos órganos linfoides lo que hacen es sintetizar linfocitos y acumular linfocitos, el componente celular del sistema inmune. Y además del componente celular, hay otros componentes del sistema inmune, que es el componente humoral o molecular. Está constituido por enormes cantidades de unas proteínas globulares solubles denominadas inmunoglobulinas o anticuerpos. Inmunoglobulinas o anticuerpos. Por lo tanto, los dos componentes del sistema inmune, los linfocitos, componente celular, y las inmunoglobulinas o anticuerpos, el componente humoral o molecular. Bien, visto esto, vamos a dar un paso más en el estudio de algunos conceptos relacionados con el sistema inmune. Vamos a hablar de los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos. Pues aquí tenemos una definición. Un antígeno es una célula, un fragmento celular o una macromolécula que reúne 3 condiciones. Esas 3 condiciones es que es una sustancia exógena, ajena al cuerpo, no es una sustancia propia del cuerpo, sino que es ajena, célula, fragmento celular o macromolécula exógena, que, segunda condición, que es capaz de inducir anticuerpos. Los anticuerpos
son esas moléculas propias del sistema inmune, es decir, ¿qué significa que induce anticuerpos? Que es capaz de estimular al sistema inmune. Y tercera condición, que cuando induce la formación de anticuerpos es capaz de sufrir una reacción de aglutinación con el anticuerpo cuya síntesis ha inducido. Es decir, los antígenos son sustancias, células, fragmentos celulares o moléculas ajenas al cuerpo, que son asógenas, que son capaces de estimular el sistema inmune y producir, por lo tanto, la síntesis de anticuerpos y que reacciona y se une específicamente con esos anticuerpos cuya síntesis se induce. Mirad, en este esquema vemos un dibujo que trata de representar de manera genérica lo que es un antígeno. Podría ser esto una célula o un fragmento de una célula o simplemente una gran molécula. Imaginemos que es un fragmento de una célula, una bacteria. En la superficie de esta célula o de este fragmento celular hay determinados elementos que se denominan determinantes antigénicos. ¿Por qué? Porque son estas moléculas que están en la superficie de la célula, de la bacteria o del virus, normalmente glucoproteínas o otro tipo de sustancias, que son capaces de estimular al sistema inmune. Son estos determinantes antigénicos que hay en el antígeno los que estimulan el sistema inmune. Un antígeno, un fragmento celular que ha entrado en el organismo, puede tener varios determinantes antigénicos, que pueden ser todos iguales o diferentes. ¿Vale? Antígeno, por lo tanto, célula, fragmento celular o macromolécula, exógena, que es capaz de estimular el sistema inmune y que además reacciona contra los anticuerpos cuya síntesis ha estimulado. Bien. Otro elemento muy importante que forma parte de este juego del sistema inmune son los anticuerpos o inmunoglobulinas. Los anticuerpos o inmunoglobulinas, como antes dije, son el componente molecular, el componente humoral del sistema inmune. ¿Y qué es un anticuerpo o una inmunoglobulina? Pues es una proteína que está sintetizada por los linfocitos del sistema inmune y secretada al exterior celular y dispersada por todo el organismo. Es decir, las inmunoglobulinas son proteínas sintetizadas por los linfocitos del sistema inmune y que estos linfocitos expulsan al exterior y que se dispersan por el organismo en los líquidos del cuerpo en cantidades ingentes y sobre todo en grandes cantidades cuando se sintetizan y se producen por los linfocitos como respuesta a la presencia de un determinado antígeno. Vamos a ver cuál es la estructura de una inmunoglobulina que representamos aquí en este esquema. Mirad, una inmunoglobulina es una proteína que está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Esto es una cadena, esta es otra cadena, esta es otra y esta es otra. Hay 2 cadenas iguales, grandes, que se llaman cadenas pesadas, y 2 cadenas más pequeñas, denominadas cadenas ligeras. En este esquema las llaman cadenas livianas. Luego, 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, más cortitas. Todas ellas unidas por una serie de puentes disulfuro, aquí los vemos, hay varios puentes disulfuro que mantienen unidas estas 2 cadenas pesadas y también las cadenas ligeras con las cadenas pesadas, ¿vale? Estos puentes disulfuro lo que hacen es darle a la inmunoglobulina esta forma característica como si fuera una Y, con 2 mitades, que además pueden girar una sobre la otra a modo de bisagra, de tal manera que esta parte y estas 2 regiones, pueden estar más o menos juntas, más o menos separadas cuando la molécula, por estos puentes disulfuros, puede hacer un pequeño movimiento de bisagra, ¿vale? Bueno, en cada cadena polipeptídica vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta, o en la que está al lado, esta otra, la corta. En cada cadena polipeptídica, tanto las pesadas, que son las grandes, como las ligeras, que son las pequeñas, podemos distinguir 2 regiones. Las regiones coloreadas son lo que se denominan la región o dominio variable de la cadena polipeptídica. Este de color azul es la región variable de la cadena pesada. Y este de color
verde, que está coloreado en color verde, es la región variable de la cadena ligera. El resto, lo que está en blanco, es lo que se llama la región constante o dominio de unión, o dominio efector, ¿vale? Las regiones variables en su conjunto, esto de aquí, esto es lo que se llama un dominio de unión. Y la parte blanca es lo que se llama el dominio efector. Todo esto es el dominio efector, hay un único dominio efector y hay dos dominios de unión. Un dominio de unión aquí y otro dominio de unión a este otro lado. ¿Por qué se llama dominio de unión? Porque tiene una forma tridimensional que es complementaria de un antígeno. Recordad, los antígenos son sustancias exógenas que inducen anticuerpos o inmunoglobulinas y que se unen específicamente a ellos. Esto es un antígeno y esto es un determinante antigénico, ¿vale? Los determinantes antigénicos, fijaros, en este esquema se vuelve a representar otra vez un antígeno y un determinante antigénico, una proteína de la superficie de este antígeno. Bueno, pues los determinantes antigénicos encajan topográficamente de manera complementaria con el dominio de unión. Así que esta zona de aquí es el sitio de unión del antígeno. En esta parte del dibujo nos lo representan. Tenemos el antígeno, su determinante antigénico y el sitio de unión del antígeno, la cadena ligera y la cadena pesada. Así que los determinantes antigénicos, los antígenos, perdón, se unen en estas regiones variables de las cadenas polipeptídicas, de las inmunoglobulinas. Cuando esto se produce, ¿cuál es la consecuencia? Cuando un antígeno y un anticuerpo se encuentran, se produce lo que se llama la reacción de aglutinación antígeno-anticuerpo. Y esta reacción es una reacción de acoplamiento topográfico entre el antígeno y el anticuerpo que indujo. Cuando este antígeno penetró en el organismo, indujo a los linfocitos B la síntesis de este anticuerpo, de esta inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina que específicamente es capaz de unirse a sus determinantes antigénicos. Como cada anticuerpo, cada inmunoglobulina tiene dos dominios de unión, uno aquí y otro aquí, pues es capaz de unirse simultáneamente a dos antígenos, a este y a este. Y todo esto hace que se forme lo que se denomina un complejo antígeno-anticuerpo aglutinado. Esta reacción de formación de los complejos antígeno-anticuerpo aglutinados son muy importantes y son la base de la defensa inmune. ¿Por qué? Porque cuando se forma este complejo antígeno-anticuerpo aglutinado, estos antígenos ya pierden su capacidad de dispersión y de proliferación por el organismo del hospedador. Cuando entran en el organismo, inducen la síntesis de anticuerpos contra ellos, quedan inmovilizados en el lugar donde se encuentren o en los fluidos del cuerpo, pero quedan allí inmovilizados y su dispersión y el daño orgánico que pueden originar queda ya bloqueado en ese momento. Y además, la formación de estos complejos antígeno-anticuerpo aglutinados atraen a los macrófagos tisulares. Se generan una serie de mecanismos bioquímicos que cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo aglutinado, estas reacciones de aglutinación, los macrófagos tisulares, que son macrófagos que se mueven por el torrente sanguíneo, por la sangre, que ya habíamos visto cuando hablamos de la reacción inflamatoria local, pues estos macrófagos acuden masivamente a aquellos lugares donde se han formado complejos aglutinados antígeno-anticuerpo y los digieren activamente. Los macrófagos vienen y fagocitan estos complejos antígeno-anticuerpo, con lo cual queda neutralizada la infección. ¿Vale? Esta reacción antígeno-anticuerpo es la base de los mecanismos de acción del sistema inmune.